Bueno, no sé si usted en este año ha pensado eh, quién, quién lo imita a usted o usted a quién está imitando. Sí, porque es bueno pensar dentro de la iglesia, la congregación, porque la Biblia nos enseña que si yo crezco, mi iglesia crece. Si yo tengo la capacidad de influenciar a otros, otros también deben tener la capacidad de influenciarme a mí. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13, el crecimiento en la unidad de la fe. Y esa unidad de la fe pues apunta hacia dos partes, la unidad del crecimiento en las doctrinas de Dios, de la gracia de Dios, y sobre todo pues también apunta hacia el objeto de mi fe, que en este caso sería nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces apunta hacia ambos lados. ¿Por qué? Porque mi fe no puede estar sustentada en un vacío doctrinal. Entonces yo crezco en las doctrinas a medida que crezco en dónde estoy poniendo mi fe, porque pues, a veces uno se encuentra personas que le dicen a uno, tenga mucha fe, tenga muchísima fe. La pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Entonces, si el mismo cristiano no sabe dónde tiene su fe, pues no sabe para dónde va. Entonces, lo que dice Efesios 4:13 es que a la fe, en el crecimiento de la fe, y eso apunta a las doctrinas de la Biblia y en la iglesia, y apunta a mi crecimiento en el Señor Jesucristo. Entonces, si yo crezco, es con base a que no está descansando mi fe en un vacío doctrinal y crezco para poder influenciar a los demás. Entonces, si tú quieres que tu iglesia crezca, tienes que crecer. Yo supongo y partimos del hecho de que yo creo que el 99% de los que se conectan aquí están congregándose en alguna congregación, valga la redundancia, y tenemos que crecer en este año y cumplir el propósito de Dios como iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios como iglesia? Traer los que no son salvos y cuidar los que son salvos. Eso es lo más complicado, ¿no? De repente sí he notado algo y lo compartía con alguien en estos días. A veces cuando no hay programas en la congregación, la gente se desanima y yo me pregunto por qué. ¿Por qué se desanima la gente cuando no hay programas en la congregación? Si la palabra es la misma, estamos en la unidad de la fe, estamos congregándonos en la congregación de donde nos ha puesto, amamos nuestra congregación local. Debe ser que todavía cuando nos desanimamos en ese sentido es porque todavía parte de nuestro sistema emocional está involucrado en lo que es la vida espiritual. Y aunque nuestro sistema emocional es parte de nuestra vida, porque ¿quién adora a Dios y quién se queda inerte cuando usted sabe que está adorando a un Dios soberano, altísimo, un Dios que está con nosotros? No, nada, las emociones no se pueden quedar quietas en ese sentido, ¿no? Sabemos que hay un Dios y nuestras emociones se involucran. El problema no es las emociones, sino el emocionalismo. Sí, emociones, si tienes que danzar, tienes que hablar en lenguas, todo eso está bien, pero el emocionalismo es que tú involucres tu crecimiento espiritual con la vida cristiana. O sea, el día que me siento bien emocionalmente, ese día Dios está conmigo, pero el día que no hay, es que en este culto aburrido Dios no se siente. No, es que así no lo sientas, Dios está ahí porque Él no está porque tú lo sientas o no lo sientas, o tus emociones lo sientan o no. Él está ahí es porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Entonces yo quisiera en esta mañana que tú te preguntaras como iglesia, ¿quién te está imitando y tú a quién estás imitando? Buena pregunta, porque pues la idea es tener la capacidad de influenciar en los demás. Yo voy a leerle un pasaje de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y vosotros, dice la palabra, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Prácticamente era todo lo que se conocía como el mundo en esa época, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar
vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos ha librado de la ira venidera. Amén. Bueno, yo creo que nosotros como iglesia aquí en Colombia estamos a punto de cumplir 90 años. 90 años. Ya casito cumplimos los 90. Creo que vamos en 87 años. Y quizás muchos tengan recuerdos de cómo el Señor ha preservado la iglesia. Incluso hemos sacado 2 libros de una historia que no terminan, 2 o 3 libros de una historia que no termina, y ojalá que nunca termine esta historia hasta que el Señor nos levante su iglesia. Pero Él ha querido usar la iglesia para salvar y para edificar a muchos. Y no debido a nosotros, más bien a pesar de nosotros. Sí, porque todavía somos seres humanos con falencias, cometemos errores, cometemos dificultades. Tenemos dificultades, cometemos errores, cometemos gravísimos errores a veces, pero no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y hoy damos gracias al Señor por cada piedra viva que tiene la iglesia. Yo creo que usted donde se congrega, usted tiene un referente, cada piedra viva que componen todo ese edificio espiritual, esa casa de Dios que ha levantado Dios allí donde usted se congrega, sea aquí en Colombia, sea por allá en el exterior, hombres y mujeres redimidos por la gracia del Señor y que han puesto los mismos dones que Dios los ha dado, los han puesto al servicio del pueblo de Dios en la iglesia para llevar a cabo la obra que nuestro Salvador nos ha encomendado. Entonces, algunos en enseñar, algunos en dar, algunos en predicar, algunos, evangelizar. Y en estos casi 90 años, creo que para muchos ha sido una aventura de fe. De hecho, por eso los libros se titulan Una historia que no termina. Una aventura donde nos hemos involucrado y nos hemos visto en la mano de Dios, nos hemos visto guardados, protegidos. Hemos visto cómo Dios, a pesar, incluso acabamos de salir de un impasse desde hace 10 años, preservando la iglesia, como cuando, y sobre todo cuando se ha tenido que atravesar por unos momentos muy difíciles. Y hoy podemos decir que no nos quedamos atrás mirando con nostalgia. Y yo quiero que en este año nos enfoquemos a nuestro presente, a nuestro futuro, con la expectativa, hermano querido, de que tenemos que resaltar, y sobre todo en estos tiempos, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ojalá que todos estos años que podamos vivirlos en el Señor sean fructíferos, más fructíferos de los que el Señor nos ha regalado hasta ahora. Yo, por la gracia de Dios, tengo casi 32 años de estar en el Evangelio. No sé cuántos años tenga usted, no me arrepiento. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, hemos estado siempre acompañados de la mano del Señor. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra el significado de una verdadera iglesia que produce frutos, que es fructífera. Si usted lee el pasaje, si vuelve a echarle una repasada al pasaje que leímos, usted se dará cuenta de cómo la iglesia tenía una fama en toda Macedonia y Acaya, que eran los puertos principales de Asia, donde llegaba todo el comercio, donde llegaban todos ahí. Una iglesia que prácticamente era el ejemplo para muchos, la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, por supuesto, compuesta por gente recién convertida. Pero Pablo llega a decir que esos hermanos, esa congregación llegó a ser ejemplo. Mire lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. O sea, prácticamente ellos no tuvieron ni siquiera que abrir su boca para predicar el evangelio, sino que el mismo testimonio, el mismo actuar
Y por eso Pablo dice, ellos han venido a ser imitadores de nosotros, de los misioneros. Lo mismo que de Cristo, porque si se imita al misionero, se imita a Cristo. Es decir, prácticamente en toda Grecia, esta iglesia joven, recién convertidos, norte, sur, de todas las regiones de Grecia, era un ejemplo de iglesia. Y allá es donde tenemos que apuntar, porque el pastor se puede desgastar predicando, enseñando, el pastor se puede desgastar orando, ayunando, pero si tú no tomas la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo, puedes decir que amas mucho a la iglesia, esto de la iglesia, pero si tú no formas, no integras incluso parte de los problemas que vive tu iglesia local, no eres parte de esa iglesia. La amas, pero no te estás involucrando en lo que Dios te ha mandado hacer. Esta es la única vez que Dios en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, dice que hay una iglesia que ha venido a ser un ejemplo de otras congregaciones. Ni siquiera Pablo ni Pedro lo mencionan por ninguna otra parte, solo menciona que la iglesia de Tesalónica. Claro, eso no significa que las demás congregaciones, las demás iglesias fueran fieles, porque sí, la mayoría lo sabía, pero la iglesia de Tesalónica, según aquí Pablo, se dice que explícitamente vino a ser un ejemplo de ser imitado. Y entonces yo creo que este es el estándar. Si tú quieres buscar una iglesia con un estándar a cuál imitar o cuál mostrar, la iglesia que debemos tener aquí es esta. La iglesia de Tesalónica es el estándar, es el modelo que debemos aspirar como iglesia. Y nosotros aquí como iglesia en Colombia tenemos que anhelar que ojalá se diga de nosotros, porque eso es lo que dice Pablo aquí de los creyentes de Tesalónica. Si usted ama a su iglesia local, si tú sabes amar a tu iglesia local, porque la iglesia local es parte de la iglesia, la esposa del Cordero, la iglesia es la niña de los ojos del Señor, y es así como debemos amar la iglesia. Entonces Pablo dice, ese es el estándar, ese es el modelo a imitar. Entonces tenemos que anhelar con todo nuestro corazón que nuestra iglesia en Colombia sea un modelo digna de imitar. Eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón. ¿Y por qué no recordar en esta mañana una frase que normalmente nosotros los predicadores usamos, y es que la iglesia, mi iglesia, en otras palabras, mi iglesia es lo que sus miembros son. Así. Hay gente que ve cualquier falla en la congregación local y córrale por aquí. De repente sus mismas emociones, es que me siento incómodo, es que la iglesia donde hoy tiene aire acondicionado. Y yo me pregunto, listo, bueno, está bien, la comodidad es linda, el aire acondicionado, que las cortinas, que el salón, que es que allá sí hay más líderes, que allá no sé qué, sí sé cuándo. Yo me pregunto, ¿cómo vas a hacer tú en los cultos misioneros cuando sabes que tu iglesia que está por allá en una zona donde te necesita y tú es bien cómodo en tu silla de confort y las almas allá y el pastor allá donde te necesitan, tú arrancaste porque no tiene aire acondicionado, no tiene comodidades, entonces no quiero estar aquí, se me presentó un problema con el pastor, entonces corriste porque no quisiste madurar, no quisiste pasar por el modelo de Dios para que crezcas. Por eso te estoy diciendo lo que dice Efesios 4:13, si yo crezco, mi iglesia crece. Entonces, usted debe preguntarse en esta mañana, y yo creo que la mayoría teníamos esas dudas, cuáles son las características que debe tener una iglesia, que es el modelo a ser imitado. ¿Qué se requiere de nuestra iglesia que podamos ser ejemplos para otras iglesias en el mundo? ¿Qué se requiere? Bueno, lo primero que nos dice Pablo nos enseña que esta iglesia son imitadores, o este cuerpo, los miembros de su iglesia son imitadores de aquellos que imitan al Señor. Por eso te pregunté antes de la introducción, ¿tú a quién estás imitando y quién te está imitando a ti como iglesia? ¿Eres digno de que otro te imite? Los cuatro, al menos piensa en 4 personas
piensa en 4 personas que te están imitando a ti. Bueno, lo que dice el versículo 5, el 6, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabes cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, los misioneros. Ahí estaba Timoteo, estaba Tito, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y eso es lo que me impresiona, gran tribulación. Ay, no es que el hermano no me saluda, ay, es que esta iglesia, y es que esta congregación, y empiezas a ver una cantidad de peros y no estás siendo asertivo en lo que estás diciendo ni en lo que hace. Pablo dice aquí en estos 2 pasajes, ustedes saben muy bien cómo nos comportamos, cuál fue nuestra actitud, cuál fue nuestro ejemplo cuando estábamos en Tesalónica, qué clase de personas éramos. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, pero del Señor a través de nosotros. Entonces, estos creyentes en Tesalónica no solo recibieron el mensaje del evangelio, sino que también absorbieron todo, adoptaron todo ese estilo de vida de los mensajeros, que en este caso eran los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo. ¿Quién más estaba ahí? Y de este modo es que ellos llegan a ser imitadores del Señor a través de ellos. No le digas a la gente, porque es que a veces, pongan la mirada en el Señor. No, ese hermano, ese amigo que tú invitaste está poniendo la mirada en ti para ponerla en el Señor. Y Jesús, y en el Señor Jesús, y ser un ejemplo para todos. Los imitadores llegaron a ser dignos de ser imitados. Estos hermanos de Tesalónica que estaban siendo imitadores, después llegaron a ser dignos de ser imitados en toda la región de Grecia, norte, sur. Eso es lo que se conoce como discipulado. Y el proceso de discipulado no se produce únicamente porque yo le traspase un poco de conocimiento a la gente, le enseñe las doctrinas básicas y todo. No. El discipulado se produce también cuando nosotros somos el modelo de vida cristiana para otras personas. Entonces alguien dice, ay, a mí no me dieron cargo en este año, yo no sé qué puede pasar, y bueno, etcétera, etcétera. No, pero la pregunta es, ¿tú estás siendo imitador de Cristo? ¿Hay alguien a quien tú estás imitando en la congregación? Bueno, imita a esa persona para que vayas a Cristo. Alguien decía, la esencia del discipulado es la imitación. Y eso fue lo que le sucedió a Tesalónica. Ustedes vinieron a ser imitadores, dice Pablo, de nosotros y del Señor. Y fíjese como en el orden que lo pone Pablo. Pablo no dice del Señor y después de nosotros. No, dice de nosotros y del Señor. A fin de cuentas, alguno dirá, pero es que al que tenemos que imitar es al Señor. Sí, pero Pablo dice primero que a ellos, después al Señor. Por eso Pablo dice en uno de los pasajes, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El modelo, el patrón para llegar a Cristo es Pablo, son los misioneros. Estos hermanos de Tesalónica imitaron a los misioneros para imitar al Señor. Lo imitaron. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué primero Pablo y los misioneros y no primero el Señor? No, porque es que los nuevos creyentes empiezan a imitar al Señor a través de usted. En la medida que van percibiendo el carácter de Cristo en usted, a esa misma medida van imitando al Señor y van siendo creyentes maduros. Pero si el creyente que tú has traído, el que te imita a ti, te ve que eres una persona inmadura, que no sabes manejar los problemas, que vives chismeando, que vives alzando la voz, que vives haciendo una cantidad de cosas que no están en el orden bíblico, pues él también se va a crear con esas mañas de esa misma manera. Yo creo que, como decía nuestro hermano Álvaro Torres en una enseñanza una vez que nos dio a los pastores, nosotros somos el primer libro que los nuevos creyentes, somos ese libro, la Biblia, el primer libro que los nuevos creyentes leen está en nosotros, así que tenemos que aprender a imitar al Señor Jesús, es obvio, pero también tenemos que mirar la persona
y por eso mirarnos como personas, porque la gente nos va a imitar a nosotros. Cuando nosotros estábamos en la iglesia central, yo me acuerdo de un niño que se hacía en la primera banca. Y había un hermano que es pastor, en esta actualidad es pastor y muy amigo mío, porque ambos nos creamos ahí en la iglesia central en la banca. Era un servidor, no era pastor todavía. Pero él tenía una manera tan bonita de dirigir los cultos, con una pasión que lo metía a uno como en ese cuento. Y también enseñaba, por supuesto, predicaba en ese tiempo. Entonces había un niño que se sentaba en la primera banca y siempre lo miraba él cómo se peinaba y él se trataba de que se peinaba bien. Igual, la ropa que se pareciera a la ropa que el hermano traía cuando dirigía el culto, hasta un maletincito trajo un día. Entonces, fíjese que si hay alguien a quien nosotros imitamos y nuestros hijos también, lamentablemente hoy nuestros hijos tenemos un problema serio. Y ese problema ha empezado con los padres, que usted le pregunta a los niños, ya no quieren ser pastores, no quieren ser misioneros, las niñas no quieren ser esposas de pastor. Más bien usted le pregunta al niño qué quiere ser, entonces el niño dice, no, es que yo quiero ser como Daddy Yankee o como Bad Bunny, sí, o la niña quiere ser como Shakira. Entonces hay un problema bastante serio. Algo se nos perdió en eso de imitar. Algo se nos perdió. Aún nuestros hijos no les estamos dando la enseñanza con el ejemplo. Le estamos dando enseñanza de pronto, pero no le estamos dando ejemplo. A veces no le estamos aplicando mucho amor o nos estamos yendo a los extremos, pero no les estamos aplicando disciplina. Y le cuento a mi hermano que la disciplina hace las personas exitosas y a veces nuestros hijos se vuelven malcriados, se crían malcriados porque no hay disciplina. Mucho amor, pero no hay disciplina. Mucho amor, mucho consentimiento. Hay mucha enseñanza de pronto de palabras, pero no hay ejemplo. Entonces, ¿cómo te van a imitar los hijos? De pronto te quejas porque tu hijo no lee la Biblia, pero tú tampoco la lees. Ah, no, yo la leo en el dispositivo. Bueno, él piensa que no estás leyendo la Biblia. Entonces tienes una Biblia física, una Biblia que de pronto te costó más de 100,000 pesos porque es una Biblia de estudio y se merece. ¿Qué estaba diciendo el hermano Jairo hace rato de invertir? Es que eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte de nuestra vida cristiana. Entonces, nosotros los pastores, y yo no era pastor, y cargo una biblioteca completa y no era pastor todavía, ni siquiera sabía si iba a salir al ministerio, pero me gustaba porque mis hijos me tenían que ver leyendo, yo tenía que darles una respuesta de sabiduría. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos exhorta a imitar a Cristo, pero también se nos exhorta a imitar a los buenos creyentes. Por eso 1 Corintios 4:16 dice, por tanto ruego que me imitéis, dice Pablo. Y en el versículo, en el 1 Corintios 11:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, el modelo por excelencia al que debemos imitar, pues lógico, es el Señor como hombre. Él es el modelo, Él es el patrón. Pero Pablo aquí se pone como ejemplo él. Pone al Señor Jesús, pero también se pone como ejemplo él. El Señor Jesús, su carácter. Por eso Pablo nos exhorta, bueno, en este caso sí nos exhorta a que lo imitemos a él porque él está imitando al Señor. Pablo no era un superhombre. Pablo no era ese hombre que de pronto lo muestran como Superman, ¿no? Pablo también estaba sujeto a estados emocionales y yo creo que Pablo era muy emocional. Un día a veces se desanimaba, a veces tenía dolor, se quejaba. Entonces, sujeto a pasiones, esa palabra pasiones interprétese como emociones iguales a las suyas, a las mías. Fue salvado por el mismo Salvador, regenerado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesús. Entonces, los pastores no solo enseñamos con nuestras palabras, también tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe, pureza. Interpretes esa palabra espíritu como vida cristiana.
Entonces, en conducta, sí, cómo me comporto, cómo pienso, eso es conducta, cómo pienso, cómo equilibro mi pensamiento con lo que soy, espíritu, fe, pureza. Bueno, a Tito le dice el apóstol Pablo, Tito capítulo 2, versículos 6 y 7, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bueno, presentándote tú como ejemplo en todo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Bueno, si tú quieres tener modelos para que prediquen y sirvan en la iglesia, mira aquí los está dando el apóstol. Y es una responsabilidad que no es exclusiva de los pastores, es una responsabilidad de todos, mía, de todos, de todos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ellos deberían imitar a Pablo, pero también aquellos que imitaban a Pablo como él imitaba también al Señor. O sea, imítenme a mí como yo imito al Señor. Esto es una cadena, hermano querido, y eso es lo que nosotros llamamos discipulado, y esa es la cadena del discipulado. Recordemos la esencia del discipulado, es la imitación. ¿Cuántos se convirtieron en el 2024 por imitar tu vida? ¿Cuántos llegaron a los pies de Cristo por imitar la vida suya? ¿Cuántos llegaron ahí? Contundentemente, voy a ser como el hermano Alonso Castro, voy a ser como el hermano, voy a superarlo. Yo me acuerdo que llegó un amigo mío al evangelio, él es hermano de un pastor que también es muy amigo mío, y entonces el pastor, el amigo mío, yo me acuerdo que evangelio, él es hermano de un pastor que también es muy amigo mío. Entonces él pertenecía a una organización donde habían muchos líderes. Y claro, llegó al evangelio y yo estaba dirigiendo el culto en esa época. Yo no era pastor, era líder de misiones. Entonces dijo, yo en 3 meses tengo que estar allá. Tengo que estar allá en 3 meses, tengo que subirme allá en 3 meses. Claro, él vio la oportunidad, como de pronto la ven muchos, de ser los mismos líderes que eran afuera aquí. Y las cosas aquí son diferentes, muy distintas. Tuvo que pasar 3 años antes de subirse allá, porque esto no es como lo maneja el mundo, esto es como lo maneja Dios. Pero lo más importante, hermano querido, es que tú a quién estás imitando y quién te está imitando a ti. ¿Quién? No se le olvide que esto del discipulado se basa en la imitación. ¿Cuántos te ganaste para el 2024? ¿Cuántos los llevaste a los pies de Cristo? ¿Cuántos están imitando tu fe? Incluso tu esposa te está imitando, tus hijos te están imitando. Tito capítulo 2, versículo 3 a 5 dice, al 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Por favor, Tito, dígale a las hermanas más maduras, porque la palabra ancianas se hace referencia a las más maduras de la iglesia, a que sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes. Y esa palabra enseñar aquí no solo involucra palabras, sino que también involucra el ejemplo. Mi hermana que pertenece a esta iglesia del Señor, tú eres una maestra del bien. Debes ser una maestra del bien que enseña a las más jóvenes a amar a sus maridos, sus hijos. Pero lamentablemente estamos pasando por tiempos difíciles. Mi hija no se deje, mi hija no sé qué, mi hija no sé qué.
mija, sí sé cuándo, no, que enseñen, que enseñen. Y cuando las hermanas más jóvenes ven en ustedes, las más maduras, ¿qué es lo que deben aprender? Yo creo, hermano, que eso es, estamos cumpliendo el propósito de Dios como discípulos. Entonces, a amar al marido, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser puras, a ser santas, inocentes en pensamientos, en acciones, en la misma vida cristiana que ellas tienen, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 5 de Tito 2, no sea blasfemada. Ojo con eso. ¿Y de quién es la palabra? Pues del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando alguien hace un comentario desmedido porque no estás viviendo el evangelio. No, por eso es que no creo en la iglesia, no creo en los evangélicos. Ahí están blasfemando al Espíritu Santo. Los mismos cristianos cuando hacemos comentarios, no, yo creí que ese hermano iba a cambiar, yo creí que tantos años y mire, no sabemos qué esté haciendo Dios. Cuando las hermanas más jóvenes ven en ustedes algo que tienen que aprender, tienes que enseñarle porque tú eres una maestra del bien. Tú debes enseñar a las más jóvenes. Claro, lo que pasa es que estamos viviendo una época donde la castidad brilla por su ausencia. ¿Alguna vez, hermana, y yo le pregunto esto en el temor del Señor, alguna vez cuando usted va a escoger su ropa, usted piensa en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como usted estaría modelando la pureza y la santidad del Señor Jesús? No le estoy diciendo, no le estoy dando medidas, no le estoy diciendo ni siquiera cómo debe ser la tela ni del color de la tela, no, yo le estoy preguntando es, si las hermanas te vieran a usted para modelar la misma ropa, las mismas actuaciones, tus peinados, estarían modelando la santidad del Señor Jesucristo. Tú eres una maestra del bien y no es opcional, pero puedes ser una maestra del bien, pero puedes estar enseñando algo equivocado. Tu ejemplo, enseñándole a otras mujeres. Pero lamentablemente tenemos que decir que el cristianismo ha sido permeado, invadido por el mundo con la inmodestia de una forma tan grande, hermano querido, que ya a veces es complicado diferenciar una cosa de la otra. Y no piense que esto que le estoy diciendo es legalismo. Ya salió el hermano con el legalismo. No, la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Cuando usted se viste, mi hermana, está consciente de que está enseñando a otras mujeres cuál es el largo de tu ropa, con la modestia que vistes, con lo bien que te cubres. ¿Le estás enseñando eso? Dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es serio, hermano querido, esto es muy serio. La palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada cuando en una congregación, la hermana habla muy bonito, pero se viste muy mal. Anda y viven exactamente como las mujeres de afuera y no como mujeres que le están temiendo al Señor. Y estoy hablando del patrón, del estándar, del modelo de iglesia que Pablo vio en Tesalónica. Sí, señores, yo no estoy diciendo cosas de mi cuenta, somos imitadores dignos de imitar. Nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre, y alguien nos va a estar imitando a nosotros. Eso es inevitable en nosotros los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos imitando nosotros? Ahora mismo piense usted en 4 personas de la iglesia a las cuales usted conscientemente usted está imitando. Piense en 4, 2, 3, al menos 2. Porque aunque esa persona es imperfecta,
no está glorificada todavía porque estamos de este lado de la eternidad, es obvio que esas personas están tratando de imitar al Señor, porque sabe usted perfectamente que esas personas son temerosas y están tratando de imitar al Señor en todo el sentido de la palabra. Tú las puedes mencionar, menciona 4 al menos, menciónalas. 4 personas a que tú conscientemente estás imitando. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a otros? ¿Somos creyentes que los demás pueden imitar? Porque si nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo, entonces procuramos ser imitadores de Cristo. Los creyentes de Tesalónica eran creyentes comunes y corrientes, iguales a mí, iguales a usted, pero llegaron a ser un ejemplo. Y nadie tiene excusa para ser un ejemplo. Y quiero aclarar esto en este sentido. Porque de pronto usted me dirá, no, pero es que es ese modelo de persona que se super espiritualiza, ayuna, ora como 5 veces en la semana, está en otro. No, a ese tipo de personas. No hay que ser perfecto para ser un ejemplo. Porque si eso es lo que se requiere, ninguno de nosotros seríamos un ejemplo. Pero ¿cuáles son las personas dignas de imitar? Y una de las cosas que más debemos modelar es un espíritu, una actitud, una personalidad que se deja enseñar, sobre todo cuando somos corregidos, porque la persona que no se deja corregir, no se deja enseñar. Los creyentes que realmente son dignos de ser imitados también pecan y tienen que ser corregidos, y por eso se vuelven imitables cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente, piadosamente. Los creyentes dignos de imitar son los que modelan una vida de arrepentimiento, de fe. No estamos hablando de una vida perfecta, estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Que cuando el pastor los corrige, se dejan corregir. Que cuando el pastor los enseña, se dejan enseñar. Que cuando pecan, piden perdón no solamente a Dios, sino también contra los que pecaron. Esos son los dignos de imitar. Yo voy a imitar a tal hermano porque cuando él peca se arrepiente y pide perdón no solamente a Dios, sino también a los demás. Ese hermano, yo no me puedo mostrar a la iglesia porque sería un hipócrita. No, a mí no me pasa nada. Yo soy un hombre supraespiritual. Yo no tengo emociones. Yo siempre vivo 100%. No, hermano, vea, no les digo mentiras. Si hay alguien que se deprime fácilmente, soy yo. Si hay alguien que a veces vive con complejos, soy yo. Si hay alguien que le cuesta manejar cosas pequeñas en las manos, soy yo. Sí, como lo está oyendo. Soy un hombre imperfecto. Si hay hombre que se le pasan malos pensamientos, soy yo. Pero yo quiero dejarme corregir por Dios. Y yo le muestro a la iglesia lo que soy. Mire, hermano, me está pasando esto, me duele esto, me pasa esto. Yo todavía discuto con mi esposa, le digo a los hermanos. Así que oren por mí. Entonces, ¿cuál es esa persona digna de imitar? La primera persona que yo tengo que ser el ejemplo es a mi esposa, a tu esposo. ¿Eres un ejemplo para tus hijos? Todo el tiempo estamos siendo modelos para nuestros hijos de vida cristiana. Pedimos perdón cuando nos equivocamos, cuando ellos están viendo nuestro amor por el Señor, pero si ni siquiera nos gusta ir al culto, vaya, lleve esos chinos allá a la iglesia. Y tú te quedas mirando los partidos de fútbol, etcétera. Ellos están viendo nuestro amor por la palabra, nuestro amor por la iglesia. Vea, hubo una hermano querido, que todo lo criticaba en la iglesia y llegaba a la casa y dele, hasta que los líderes, el pastor, todo lo criticaba, todo le molestaba, hasta que llegó un punto en que ni su esposo ni sus hijos volvieron a la iglesia, solo ella. Pero ella llegaba y su hijo mayor se enfermó de muerte. Le dijo, mijo, si quiere yo le traigo el pastor, yo lo he visto como Dios lo usa. ¿Y sabe qué le dijo? Dijo, mamá, déjeme morir en paz, porque si el pastor es todo lo que usted dice, no lo traiga por aquí. Si todos los creyentes lo imitaran a usted, ¿cómo sería esta iglesia? Cuénteme. Nótese que el apóstol Pablo es bien específico en estas cosas, de cómo los creyentes de Tesalónica imitaron a los misioneros.
En forma, dice, en forma como recibieron la palabra, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Entonces, recibir la palabra es mucho más que un conocimiento intelectual, hermano querido. Es mucho más que almacenar conocimiento bíblico. Si tú hablas con los testigos ruselistas, ellos se saben más de 3,000 textos bíblicos cuando salen a evangelizar. No es simplemente almacenar conocimiento teológico, es recibir la palabra, es aceptarla como lo que es. La palabra inspirada de Dios, es la palabra de Dios. Y este libro, que es la Biblia, tiene que ser el modelo de todas nuestras creencias. Pero incluso yo le preguntaba a un hermano, ¿tú por quién votaste para gobernación? Por fulano de tal. Le dije, hermano, ¿y por qué hiciste eso? Dijo, no, hermano, es que tal cosa. Le dije, hermano, pero tiene 5 procesos en la fiscalía. Entonces, la palabra tiene que ser el modelo de nuestras creencias, de nuestra cosmovisión, de nuestro sistema de pensamiento. Debe moldear nuestra conducta. Es la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra. Mire lo que dice Primera de Tesalónica 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Usted, dice Pablo, ustedes recibieron el mensaje como la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres de Tesalónica aprendieron de Pablo, de todo su equipo de misioneros, aprendieron a ser imitadores. Entonces, esa es la importancia suprema. ¿Cómo se defendió el Señor ante la tentación allá? El Señor dijo, escrito está. Citó Deuteronomio. El Señor dijo, las escrituras, usó las escrituras para defenderse del ataque del enemigo. Entonces, en la mente del Señor como hombre no pasaba otra cosa que no fuera la palabra de Dios y que la palabra fuera quebrantada, aun cuando Él era Dios y el diablo tenía que obedecerle. No, ahí estaba la palabra. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Primera de Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios encarnado tomó la palabra en serio. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De dónde se extrae el conocimiento de la voluntad de Dios? De la palabra de Dios. De ahí, los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra, la toman en serio. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿tú te das cuenta, percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de la iglesia que usted ama las escrituras y que las escrituras son supremamente importantes para tu vida? ¿Será que amamos la palabra de Dios? Es la Biblia el tribunal supremo que pasa por encima del juicio de todas las creencias, de toda la cosmovisión, de todas las conductas, o somos los creyentes los que venimos de pronto a distorsionar la palabra y no tenerla en cuenta. Estos creyentes de Tesalónica, les estoy mostrando el modelo de iglesia, no solo recibieron la palabra como Dios lo ordena, como lo que es, sino que vino a ser la palabra en medio de las tribulaciones. Mi hermano, lo dejo por este día. Más adelantico que nos quede otro espacio, seguimos con el tema. Entonces, hermano querido, que Dios te bendiga. Yo lo que más le pido al Señor es que la iglesia aquí en Camilo Daza, donde yo ministro, donde yo estoy sirviéndole a Dios, sea una imitadora de Cristo. ¿A través de quién? A través de sus pastores, a través de sus líderes. Que sea una iglesia que la gente tenga donde refugiarse, que a pesar de los errores que cometemos y los pecados que a veces avanzan en nosotros somos personas dignas de imitar, que venimos a Cristo con nuestras aflicciones, nuestros problemas, nos arrepentimos, pedimos perdón y le pedimos perdón al que ofendimos, al que de pronto le debemos. Así que, mi hermano,
Dios te bendiga en esta mañana. La paz de Cristo para todos.